Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la exministra de Defensa, Adriana Del Piano, la reforma de seguridad, la carta de Bodanovich-Belolio y mucho más. Agenda abierta hoy en CNN Prime, que comienza con estos titulares. Duro revés para el gobierno en el Tribunal Constitucional. El órgano rechazó por 9 votos a 1 el recurso de la moneda en contra de la norma que obliga a reconectar los servicios básicos en zonas de catástrofe. El libelo enfrentó a los ministros Jorge Quirós y Claudio Alvarado, luego de que este último no fuera informado, recordemos, de su presentación. El presidente José Antonio Kast salió a defender su agenda de seguridad e hizo un llamado a actuar, dijo, con patriotismo y a mirar el bienestar de Chile para que el concepto de seguridad pública quede incluido en la Constitución. La timonel del Senado, en tanto, valoró que se le quite la urgencia a la iniciativa, aunque otras voces, como en Tolerancia Cero, el alcalde Belolio, piden el retiro del proyecto. La Casa Rosada reafirmó la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes. A través de una declaración, la Cancillería argentina defendió los tratados de límite de 1881 y el de paz y amistad de 1984. Esto luego de que nuestro país anunciara una nota de protesta tras los dichos del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Trasandina. Y en el espectáculo, Dolly Parton, reina de la música country y referente de la cultura estadounidense, murió a los 80 años en Nashville. La autora de clásicos como Jolene y I Will Always Love You deja una carrera de 7 décadas y un importante legado musical y en causas humanitarias. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Las autoridades de la región de Los Ríos entregaron nuevos detalles del sistema frontal que ya afecta a sectores de la zona sur del país. Nuestro corresponsal Pablo Matamala nos cuenta los detalles en vivo desde la zona. ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos en la comuna de Los Lagos, acá en la región de Los Ríos, donde durante esta jornada las precipitaciones han generado distintos inconvenientes, aunque por ahora las autoridades descartan una situación de emergencia mayor y mantienen activo el monitoreo en los sectores considerados críticos. El informe registra 1.421 clientes sin suministro eléctrico en la región, concentrándose en las principales interrupciones en Valdivia con 610 clientes afectados, Mariquina con 359, Panguipulli con 228 personas afectadas. En cuanto a viviendas, 3 se mantienen en evaluación acá en la comuna de Los Lagos, por ejemplo. En materia de conectividad, Senapred informó un pequeño deslizamiento de tierra en la ruta T60, kilómetro 10 en Valdivia, con personal de vialidad trabajando en el lugar. En Panguipulli, en tanto, se reportó la caída de árboles en el sector de Chépica, con tránsito suspendido mientras se coordinan labores de retiro. Entre las alertas vigentes se mantiene la alerta temprana preventiva regional por evento meteorológico, además de alertas preventivas por remoción en masa para Corral y Valdivia y una alerta amarilla para la unión por crecida del río Yoyelhue. Pero la preocupación de las autoridades va más allá de los puntos que ya se presentan afectaciones. La delegada presidencial regional Vicky Carrasco entregó durante esta jornada el balance de las precipitaciones y puso especial atención en sectores que presentan mayor vulnerabilidad. Desde Senapred explican que el riesgo no solamente está asociado a la lluvia que ya cayó, sino también a la saturación de los terrenos que han presentado remoción de masa durante las últimas semanas. Pasamos a escuchar declaraciones de las autoridades regionales. Este sistema frontal partió hoy día martes, se va a extender hasta el jueves aproximadamente. Esperamos unos 120 milímetros de agua caída. Hasta el momento llevamos entre 60 y 70 milímetros de agua acá en la comuna de Valdivia. Tuvimos racha de viento hasta 80 kilómetros por hora durante la tarde. Así que hacemos el llamado siempre a la comunidad a mantenerse ahí resguardada, a tomar las medidas preventivas. También estamos monitoreando los puntos críticos, que es Corral, ¿cierto? Por la remoción en masa que ha presentado la costa de Valdivia, el sector de Niebla, la Unión por los aumentos de caudal del río y la comuna de Los Lagos en el sector de Las Lajas. Declaramos una alerta temprana preventiva por evento meteorológico, esto producto de que nos llegó 2 avisos de Meteorología de Chile, uno de vientos y otro de precipitaciones, y el día de hoy se sumó un tercer aviso que es de una probabilidad de que ocurran tormentas eléctricas para el día de mañana. Las tormentas eléctricas vienen acompañados de intensos chubascos, de fuertes ráfagas de viento y también muchas veces
vienen acompañados con fuertes granizadas. Así es que es importante tomar ahí todas las medidas producto de estos vientos e intensos chubascos que pueden estar presentes el día de mañana, a partir ya de la madrugada del día de mañana, y van a estar presentes durante todo el día. Otro elemento que las autoridades están siguiendo con especial atención, Mónica, son las posibilidades de tormentas eléctricas durante este miércoles, lo decía el director. El aviso meteorológico actualizado señala que esta condición podría presentarse desde la madrugada del miércoles y extenderse hasta la noche del jueves 27 de agosto, afectando sectores de la región de los ríos y también de la región de los lagos. El aviso advierte además sobre la posibilidad de fuertes ráfagas de vientos locales. Eso significa que durante las próximas horas no solamente tendremos que estar atentos a la cantidad de agua caída, sino también a posibles chubascos intensos, vientos y actividad eléctrica. Y aquí hay un punto importante, Mónica, porque este sistema frontal está siendo enfrentado de manera coordinada entre los municipios, Senapred, Carabineros, Bomberos, Vialidad y otros organismos. De hecho, durante esta jornada se han desarrollado distintos COGRI comunales. En el caso de los lagos, el municipio realizó su coordinación frente al evento meteorológico, mientras que también se han efectuado reuniones en Valdivia, Corral, Río Bueno. En materia de conectividad, Senapred reporta un pequeño deslizamiento, lo decíamos, de tierra en la ruta T60, en el kilómetro 10 de Valdivia, donde trabaja personal de vialidad y la ruta se mantiene regulada. Hay declaraciones también desde los municipios, por supuesto. Pasamos a revisar el balance que hacen los municipios, tanto de Valdivia como también de acá, de la comuna de Los Lagos. Nosotros como municipalidad hemos decretado un nivel de alerta 3 que establece todos los recursos necesarios, humanos y de equipamiento, para estar monitoreando y atendiendo en terreno durante toda la jornada de esta semana, ¿cierto?, las distintas posibles afectaciones que sucedan, ¿ya? Ahí nosotros hacemos un llamado a ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Valdivia, para generar un autocuidado, ¿cierto?, estar atentos de su entorno. Estamos coordinados con la delegación presidencial, con Senapred, monitoreando permanentemente el posible riesgo de remoción en masa, ¿cierto?, que existe actualmente en el sector de Las Lajas, en nuestra comuna de Los Lagos. La verdad es que este sistema frontal ya ingresó a nuestra región y, de acuerdo con los pronósticos en nuestra comuna, se esperan precipitaciones que podrían acumular entre 80 y 100 milímetros durante estos días, por lo que estamos atentos, ¿cierto?, a la evolución de este evento meteorológico. Nuestros equipos municipales están preparados y están desplegados para poder responder ante cualquier situación que se pueda generar. Así que el escenario, Mónica, para las próximas horas sigue siendo de precaución y monitoreo permanente. Hasta ahora el balance regional muestra afectaciones puntuales, principalmente anegamientos, cortes de suministro eléctrico y algunos problemas de conectividad. Sin embargo, la preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir durante este miércoles, considerando que todavía queda agua por precipitar y que además existe probabilidad de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Una jornada también que estuvo marcada por otra emergencia que concentró la atención regional, el incendio que afectó a la tercera compañía de bomberos de Los Lagos, además de locales comerciales, por supuesto, que fue materia informada y desarrollada durante las horas de la mañana, Mónica. Muchísimas gracias, Pablo, por toda la información. Seguimos muy atentos y preocupados por lo que ocurre en el sur del país. Buenas noches. Quedamos atentos como siempre. Y seguimos en esta materia porque esta mañana se registraron fuertes vientos en la región metropolitana, lo que provocó caídas de árboles, cortes de tránsito y de luz. Macarena Poblete nos entrega más información. Fuertes vientos en la región metropolitana generaron grandes afectaciones en distintas comunas. Ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora se sintieron en la zona centro del país, pero con algo inusual para esta época del año: altas temperaturas. Incluso la mañana de este martes hubo 21 grados a pesar de estar en invierno. ¿A qué se debe esto? El viento catabático viene de la palabra griego, que significa en simple moverse hacia abajo. El aire que desciende por efecto de la gravedad y por la diferencia de presión entre la cordillera y el valle. Ahora, ¿qué ocurrió en Santiago este día martes? Fue un caso muy particular. Uno pensaría que un viento que baja de la cordillera debiese sentirse más frío, pero ahora pasó lo contrario. Al descender, el aire se comprime y esa compresión empezó a generar calor, calentando, ¿cierto?, el aire que existía.
Este viento, conocido como puelche en algunos lugares de nuestro país, generó en Macul una caída de árbol que provocó daños importantes a 2 vehículos que pasaban por el lugar y cortes de tránsito. Claro, nosotros tenemos varios ejes centrales, que es Vicuña Maquena por el sur, al medio de la comuna está Avenida Macul y por el norte, o por el este, está Américo Vespucio. Tenemos una gran cantidad de árboles añosos también en la avenida Macul, por lo tanto la dirección de la de Mao se está monitoreando todos los árboles. Mientras que en Vitacura, por la caída de un árbol, 6 postes de electricidad se desplomaron sobre un vehículo, teniendo que trasladar a una persona a un recinto asistencial. En esta misma comuna, una gigantografía cayó sobre el tendido eléctrico en Avenida Las Condes con San Damián, generando corte de suministro en el sector. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 8:45 de la mañana, más de 13.200 hogares de la región metropolitana, principalmente Las Condes, Pirque y Lo Barnechea, estaban sin luz, servicio que se normalizó paulatinamente. Ya activamos nuestro plan de refuerzo técnico y de atención a clientes. Por un lado, hemos aumentado nuestras cuadrillas en hasta 5 veces con respecto a un día normal. Así podremos responder de manera oportuna ante cualquier interrupción de suministro. Por otro lado, hemos aumentado en hasta 5 veces nuestros canales de atención. Así podemos gestionar de manera eficiente y rápida cualquier requerimiento. No solo hubo cortes de energía o de tránsito producto de este clima. Vientos de hasta 54 kilómetros por hora en el aeropuerto de Santiago dificultaron el aterrizaje de 3 vuelos, los cuales debieron realizar maniobras adicionales y cambiar el sentido de su aproximación para tocar tierra. Los incidentes ocurren en medio del avance de un sistema frontal hacia la región metropolitana que contempla precipitaciones y fuertes vientos durante los próximos días y que está siendo observado con gran atención por las autoridades. Se está efectuando un seguimiento permanente a este fenómeno en todo el tramo comprometido, con especial atención en aquellos sectores que ya han sido afectados por las lluvias anteriores y que están actualmente en procesos de rehabilitación. Ante este escenario, hacemos un llamado a la comunidad a actuar con máxima precaución, manteniéndose alejados de quebradas y cursos de agua, ya que estos podrían presentar crecidas y desbordes. De igual manera, se espera que los próximos días disminuya la intensidad de estas ráfagas de viento y así lleguen las precipitaciones a la capital. En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se realizó el control de detención del funcionario del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo penal acusado, escuchen bien, por la Fiscalía de entregar información sobre diligencias intrusivas a integrantes de organizaciones criminales a cambio de dinero. La detención fue ampliada hasta este viernes, mientras la investigación genera preocupación entre funcionarios del Poder Judicial y expertos ante las sospechas de una eventual penetración del crimen organizado en el sistema de justicia. La nota es de nuestro compañero Juan Cristóbal Cható. Para este viernes se quedó agendada la formalización de un funcionario del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien, según acusa la Fiscalía, habría vendido información sobre diligencias intrusivas a grupos criminales organizados, incluyendo una banda de narcotraficantes. En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se llevó a cabo el control de su detención, audiencia en la que la Fiscalía pidió ampliar hasta fines de esta semana para llevar a cabo algunas diligencias pendientes. Los delitos son fundamentalmente cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos y infracción al artículo 38 de la ley 20.000, que es la prohibición en definitiva de entregar antecedentes reservados a una investigación por tráfico de drogas. La ampliación dice relación con la realización de diligencias indispensables para la audiencia de formalización de la investigación. Por temas de seguridad, la defensa había pedido que la detención se extendiera en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Sin embargo, tendrá que ser en Santiago 1 por una falta de cupos, pero con las medidas de resguardo correspondientes. Me comuniqué con mi representado previo a la audiencia, él manifiesta su absoluta inocencia respecto a aquello, tiene respecto de lo que se le está imputando explicaciones absolutamente serias y verosímiles. Se pidió que se fuera Capitán Llaver porque él es un funcionario del Poder Judicial durante 29 años, tiene obviamente una serie de animosidad respecto de gente que ha pasado y que se encuentra obviamente en Santiago 1, que ha pasado por el sistema de justicia, y para asegurar su resguardo personal, psíquico y físico, se pidió que se fuera a Capitán Llaver. El caso repercutió en la interna al Poder Judicial debido a la gravedad de los hechos y el mensaje que deja. El crimen organizado estaría intentando penetrar el sistema de administración de la justicia. Condenamos, por supuesto, cualquier atisbo de corrupción en el Poder Judicial. Nuestra organización siempre estará con una afrenta permanente contra la corrupción, tanto en este caso de un funcionario. Estamos muy preocupados
muy preocupado por la situación que está sucediendo. Como las responsabilidades son individuales, nosotros tenemos que tener la certeza de que podamos hacer, ¿no es cierto?, todas las acciones y denuncias al interior, ¿no es cierto?, de nuestras propias autoridades. Y esto sea desde la Corte Suprema, desde un ministro de la Corte Suprema, hasta el último funcionario, ya sea contrata o planta de nuestra organización. Expertos también levantan las alertas ante la posibilidad de que el crimen organizado ya haya permeado el sistema judicial, por lo que apuntan a la necesidad de investigar a fondo. De no generarse las investigaciones profundas para determinar si estos fueron hechos aislados o de una situación transversal que está ocurriendo dentro del Poder Judicial, nos puede dejar susceptibles a posibles situaciones de captación de la Administración de Justicia y, por tanto, a que este tipo de bandas siga ejerciendo actividades criminales libremente. A las 9 de la mañana del viernes se retomará la audiencia de formalización del funcionario detenido. El precio del trigo llegó a su mayor nivel en 3 años y podría generar presiones sobre los precios de algunos alimentos de alto consumo en Chile, como el pan y las empanadas. Todo esto previo al 18 de septiembre. Pilar Gutiérrez nos cuenta qué otros productos se verían afectados. El trigo es una materia prima que se usa en muchos productos, entre ellos uno donde Chile está entre los mayores consumidores del mundo, el pan. Por esa razón, el hecho de que el precio del trigo llegara a su nivel más alto en los últimos 3 años generó alarmas. Desde julio del 2023, que no alcanzaba los valores actuales, cuando superó los $700 los contratos futuros. En Chile esto no significa un problema inmediato en el abastecimiento. El suministro para los próximos meses está asegurado y las importaciones se han mantenido con normalidad. Si la situación de incertidumbre internacional se mantiene, podría existir una presión de costos hacia adelante, pero el base internacional del trigo no se traspasa uno a uno al precio del pan. Muchas veces una parte importante es absorbida dentro de la cadena de suministro. Y también hay otros factores que influyen como el tipo de cambio, el transporte y la energía, que no sabemos cómo evolucionarán. Son commodities que pasan por ciclos de precio. Hemos visto que hay fletes terrestres, marítimos, aéreos muy altos. Eso influye en el precio del trigo. También hemos visto cómo han aumentado los costos de producción en el trigo y eso al final se traspasa a precio, pero tenemos que seguir monitoreando el tema porque esto responde a una oferta y una demanda del grano. El alza se explica por las afectaciones que han sufrido las exportaciones en el Mar Negro y por la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, 2 de los principales exportadores europeos. Ambos frentes han generado una mayor restricción en la oferta, lo que ha presionado los precios del grano. Hemos visto que esta tensión ha generado cierta expectativa de temor hacia la oferta mundial, que recordemos que estos 2 países en conjunto tienen más del 20% de las exportaciones. Perspectivas de cosechas de esta oferta alternativa de otros países tampoco han sido saludables, por lo que vemos que hay un tensionamiento. Si bien no se observa un escenario de escasez, sí se está observando ciertos riesgos de cara a 2027, donde también el fenómeno del Niño continúa amenazando. Algo que impacta directamente a Chile, que importa casi la mitad del trigo que consume y por lo tanto los precios internacionales influyen fuertemente en los costos de industrias que requieren de este insumo para elaborar sus productos. Tal es el caso del pan, que además ya se ha visto golpeado por el alza en el precio del diésel por el conflicto en Medio Oriente. Esperemos que no afecte muy prontamente al tema del pan en Chile. Chile depende un 60-70% de trigo importado, pero esto no significa que el pan vaya a un alza, porque esto lo más probable es que si esto perdura en el tiempo, este alto precio del trigo, podríamos tener alza de harina y consecuencia pan, pero unos 3-4 veces más. Todavía no debería haber alza importante. El trigo es clave para la harina, que no solo requiere el pan, sino que también se usa para las empanadas, una comida que también es protagonista en esta época del año, a pocas semanas del 18 de septiembre y las fiestas patrias. Sin embargo, los expertos son cautelosos al estimar el impacto. Como las empanadas, el pan, que tiene un componente bastante alto de harina, pudiesen ver sus precios aumentados, pero no debiese ser mucho. ¿Por qué? Porque actualmente existen stocks. Entonces, no necesariamente el alza del precio se va reflejado antes del 18, que técnicamente hablando es en 15 días más. Por lo tanto, puede haber un ajuste relativamente específico, porque si bien el trigo es importante, no es el único factor. Tenemos una importación bastante diversificada, por lo tanto no dependemos exclusivamente de los países en los que hoy día estamos viendo mayores conflictos, y también una producción local que de alguna manera permiten absorber el shock, y probablemente este impacto no se traspase en total magnitud a los precios chilenos, pero sí en alguna magnitud.
considerando que este choque también está hoy día alineado con otro choque que estamos viviendo, como es el caso del alza en el precio del petróleo, los costos de transporte. El traspaso a los precios finales, eso sí, dependerá de los márgenes que tengan las empresas y si es que pueden absorber las alzas sin subir los valores que pagan los consumidores, así como también de otros factores como la energía y el tipo de cambio. Con todo, productos como el pan, la harina, cereales, pastas y empanadas podrían verse afectados. Comillas, el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile. Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast salió a defender la reforma constitucional de seguridad pública, luego que autoridades oficialistas como la timonel del Senado y el alcalde de Providencia criticaron duramente el nuevo estado de excepción contenido en el proyecto. Los detalles con Francisca Cárdenas. La reforma de seguridad suma nuevos cuestionamientos desde las propias filas del oficialismo. Esta vez fue la presidenta del Senado quien pidió al gobierno retirar el nuevo estado de excepción del proyecto y advirtió que si se mantiene podría no contar con todos los votos. Si el estado de excepción se plantea como hoy día lo conocemos en el texto, difícilmente vamos a poder tener los votos incluso para poder aprobar la idea de legislar y de esa manera empezar a discutir en particular el proyecto. Lo que ocurrió hoy día, a diferencia de lo que ocurrió con Reconstrucción, es que se conoce el texto y después se trata de ordenar las filas. Pues esto no es un buzón, el Senado nunca lo ha sido, al contrario, aquí se construyen acuerdos. Sus dichos se suman a una seguidilla de críticas que han ido tensionando la discusión. Sin embargo, el presidente José Antonio Kast volvió a defender la iniciativa. Permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de la seguridad pública, pero de manera real, fuerte, contundente. Y eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas. Estoy seguro que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile. A la discusión también se sumaron los alcaldes. En Tolerancia Cero, el jefe comunal de Providencia criticó la duración del nuevo estado de excepción, 8 meses sin consulta al Congreso. Horas después, llamó a retirar el proyecto, mejorarlo y volver a ingresarlo. 240 días declarados unilateralmente de un estado de excepción, similar a un estado de asamblea, en donde se limita la acción que tenga el Poder Judicial y el Poder Legislativo, simplemente no me parece. Me parece que es un riesgo altísimo y yo le pido a la gente de derecha que piense en esa herramienta, no solamente en manos del presidente Kast, sino que en manos de Janet Jara. Las críticas las transformen en propuestas de modificación para que el proyecto salga, pero avance. Pero de ahí a pedir que se retire me parece que es un error tremendo, desafortunadas declaraciones, y luego, si se rechaza la idea de legislar y concurren a ese rechazo votos de Chile Vamos, para mí sería una vergüenza. El ministro de Seguridad Pública también salió al paso de las críticas y apuntó a quienes cuestionan el proyecto sin, a su juicio, conocerlo lo suficiente. Se genera una polémica en un proyecto específico, que es el segundo proyecto de reforma constitucional que presentamos de seguridad en este gobierno. Yo llamaría a las personas que opinan que lean el proyecto y se informen un poco. Cuando se nos compara con ciertos regímenes, yo creo que ha subido mucho la retórica más que la discusión técnica. Mientras tanto, los partidos de oposición anunciaron su rechazo a la idea de legislar, postura que respaldaron alcaldes del sector. Se excede de tal manera el marco de los límites de la lógica de la conversación pública, sobre cómo entendemos el rol del Estado y la democracia en Chile, que han sido los propios partidarios del gobierno los que han tenido que salir a rayar la cancha. La reforma es una reforma que busca restringir las libertades personales. Yo creo que atenta contra la democracia, no es sano. Yo creo que hay que pensar en alternativas mucho mejores. La próxima semana inicia la tramitación de la reforma en la Comisión de Constitución del Senado, para lo cual se invitará a expertos. Ahí el gobierno buscará negociar eventuales modificaciones, acuerdos y sobre todo los 29 votos en... Argentina reafirmó la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes mediante un comunicado luego de la nota de protesta enviada por la Cancillería chilena tras los dichos del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Trasandina, declaraciones que se suman a otras provenientes de autoridades argentinas que han puesto en duda la soberanía chilena sobre la zona. El informe es de Sebastián Riz. Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia, porque eso es una llave bioceánica.
Estas fueron las declaraciones que una vez más encendieron el debate entre Chile y Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes. Esta vez fue el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Javier Valverde, quien puso nuevamente en duda la soberanía chilena sobre el estrecho. Sus dichos provocaron la reacción de la Cancillería chilena, enviando una nota de protesta al gobierno trasandino, la cual tuvo rápida respuesta a través de un comunicado oficial. La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establece el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente en sus derechos antárticos y coadministran zonas especialmente protegidas. Está claro, el canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno. Con estas palabras, el Ejecutivo buscó dar por cerrada la polémica. Sin embargo, los dichos del jefe militar argentino se suman a una serie de episodios que durante los últimos años han generado tensión entre ambos países por la soberanía del Estrecho de Magallanes. En abril pasado, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina aseguró que la llamada boca del Estrecho de Magallanes pertenecía a su país. No es bueno estar siendo sorprendidos con cierta periodicidad por declaraciones que reflejan ignorancia. Creo que es momento de que el presidente de Argentina ponga un poco de orden, porque estos errores o malos entendidos solo enturbian una relación que tiene que ser mucho más seria, más nítida, más consistente. Estas declaraciones no son aisladas, forman parte de una constante en autoridades argentinas. Provocaciones que podrían no ser solo una coincidencia, sino una señal política. A estos antecedentes se suma el decreto número 457, firmado por el Ministerio de Defensa argentino en 2021, que se refería explícitamente a un espacio compartido entre Chile y Argentina sobre el Estrecho de Magallanes, una situación que posteriormente fue calificada por el gobierno trasandino como un error, comprometiéndose a derogar dicha normativa. Sin embargo, hasta ahora, esa promesa continúa pendiente. Pero creo que lo más importante a partir de estos, en el fondo, que son los instrumentos que tiene la diplomacia, es entonces que se establezca con claridad una mesa de trabajo, una acción más concreta más allá de las declaraciones que van y vienen, que derogue, en definitiva, este decreto 457 de defensa en el caso argentino, de manera tal de que no quepa ninguna duda respecto a la soberanía del Estado de Chile en el Estrecho de Magallanes en su totalidad. ¿Pero qué establecen los tratados suscritos por Chile y Argentina? El Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 establecen el marco jurídico que determina la soberanía y los límites en la zona del Estrecho de Magallanes. De acuerdo con estos tratados, la soberanía del estrecho corresponde a Chile, representado en este mapa donde los límites nacionales aparecen en color azul y los correspondientes a Argentina en color rojo. El Tratado de Paz de 1984 definió a esta línea que tenemos aquí, o sea, creó la delimitación marítima, que es esta línea roja. ¿Y cómo se definió en el tratado? Y allí está la parte importante. Lo define como el término oriental del estrecho. Le llamamos, este es el término oriental del estrecho. O sea, todo estrecho es todo lo que está hasta acá. En cambio, todo lo que viene de aquí hasta acá no es estrecho. Por eso le decimos, esto es el término, este es el fin del estrecho. No hay estrecho para nada más. Un debate que vuelve a instalarse en las diplomacias de Chile y Argentina y que abre interrogantes sobre la interpretación que desde el otro lado de la cordillera se está haciendo de los tratados vigentes. Un episodio que, pese a los intentos del Ejecutivo por darlo por superado, vuelve a poner al Estrecho de Magallanes en el centro de la agenda bilateral. Lo habíamos anunciado, vamos a conversar con la ex ministra de Defensa, Adriana del Piano. Muchísimas gracias por acompañarnos, ex ministra también de la Mujer, en fin. Y así para atrás. Así para atrás. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. No la hemos visto intervenir mucho en el debate público. Hoy día la convocan a una misión de Estado, pero antes de hablar de eso, quiero preguntarle por lo que veíamos recién en la nota. ¿Cómo tomó usted y cuál fue la experiencia usted que tuvo como ministra de Defensa respecto de los cuestionamientos que no han sido los primeros, lo decíamos en la nota, respecto a la soberanía chilena en Magallanes y Drake? Bueno, este tema surge de finales del gobierno del presidente Fernández en Argentina, en que se establece en un documento interno de Argentina, de esta situación de haber compartido soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. Ahí hay que reconocer que fue muy rápida la reacción del embajador Vieragallo, que estaba en términos de conversar con las autoridades argentinas y lograr un documento por escrito
en que señalaban de que esto que había salido iba a ser corregido en un estudio más amplio que estaban haciendo sobre todos los temas limítrofe, de soberanía, etcétera, etcétera, que ya estaban trabajando en eso y que se comprometían en ese documento a dejar muy establecido esta situación. Lo que hicieron fue firmar este documento que fue el que vimos, el resto o no lo terminaron o nunca existió, no tengo idea. ¿Pero firmaron, reafirmaron o firmaron en el que se cuestionaba? No, lo que hizo la autoridad argentina a través del ministro es poner por escrito de que efectivamente era chileno. Sí. Después de este otro especie de mensaje presidencial, una especie de decreto, ya, lo corrigieron y quedó por escrito. ¿Qué le parece que sigan cuestionando? Es que yo no sé si lo pusieron por escrito, lo que tú dices, lo que yo vi, y tuvimos, y lo vio el presidente, lo vio todo el mundo, es este documento obtenido por el embajador en que le decía, vamos a corregir esto no corresponde, porque si eso se corrigió o no en estos meses, hasta que yo me fui, seguimiento? ¿Ah? ¿Ustedes le hicieron el seguimiento? Sí, a través del embajador todo el rato. O sea, el embajador, su tarea era ver que esto terminara, pero estaban haciendo como una... ¿Y usted se lo advirtió al ministro Barros? Al ministro Barros en el traspaso, por cierto. O sea, él sabía, va a haber que preguntarle a él si esto se cerró o no. Tuvimos un traspaso muy intenso, muy completo, quedamos los dos satisfechos y que este era un tema de los pendientes que efectivamente sobre los cuales había que poner una particular atención. Ya, vamos a poner entonces ojo en preguntarle también al ministro Barros si esto se terminó de cerrar, porque cada cierto tiempo se reabre la polémica y no es menor, es grave lo que ha hecho Argentina. Sin embargo, ha sido categórico hoy día el gobierno trasandino, hay que reconocerlo. Sí, yo creo que esta respuesta es una respuesta que pasa por encima de lo que dijo su general, entiendo que era de la Fuerza Aérea, el personaje. Bueno, siempre hay una cosa como de tejo pasado, de una situación, podría ser en una de esas. Yo creo que las cosas claras conservan la amistad. Lo dijo recién el ex embajador Monkever también, que también le ha tocado algún dime y direte en esta materia. ¿Cómo ha visto el rol del ministro Barros? Lo califican de rebelde, está súper bien posicionado en las últimas encuestas, pero ha tenido la polémica por el tema de Estados Unidos y los aranceles, por el tema de la OIT y la ley Lafkenche, que dijo que había que desecharla, lo desestimó el gobierno. También le dijo a Estados Unidos que no somos patio trasero de Estados Unidos. En su momento también bajó la pelota al piso con el tema de los haitianos. ¿Cómo ve a este ministro? ¿Cómo lo calificaría? Mire, yo creo que es un ministro que seguramente sorprende, porque él no venía del mundo de haber sido subsecretario, de haber sido parlamentario, más bien venía de su estudio de abogado. Yo creo que él es una persona muy inteligente y yo lo que sí me extraña, y voy a decirlo, es que habitualmente esto no es lo que corresponde, o sea, habitualmente. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Barros, no puedo estar sino de acuerdo, pero claramente lo que llama la atención no es solo el tema del ministro Barros, sino que de otros ministros que cada uno dice lo que le parece o desmiente al del lado, etcétera, y creo que esto en suma da una sensación como ¿quién tiene el mando firme? O sea, ¿cuestiona de alguna manera, dice usted, la autoridad presidencial cuando se producen estos desórdenes? O sea, yo creo que o es el ministro del Interior muy empoderado el que cumple esa función, o es directamente el presidente de la República, porque tú tienes 20 y tantos ministerios, ya no sé si son 22, 23, 22. Claramente uno de los roles, y sobre todo con un ministro del Interior que ya salió el tema de la seguridad del Ministerio del Interior. Entonces su rol como ministro es la coordinación del gabinete fundamentalmente. Entonces yo echo un poco de menos esa figura, que los problemas que se pueden suscitar, que muchas veces tienen que ver con personalidad, pero muchas veces tienen que ver con que un mismo problema lo tocan 2 o 3 ministerios. Pero lo que usted me dice es que lo que no es habitual es que un ministro de Defensa esté hablando de estos otros temas. No solo el ministro de Defensa, lo que no es habitual es que distintos ministros se manden solos. Exactamente, más bien eso me llama la atención. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Porque no solo el ministro de Defensa, también el ministro de Vivienda. No, pero que le llama la atención que se manden solos, ¿eso? Exacto, de que no haya una vocería. Y además hay un tema muy importante. Yo he sido ministra como 3 veces, ¿ya? Y subsecretaria, etcétera. Y cuando tú tienes una diferencia con otro ministro, que no es
inhabitual, es más bien sucede, sí. Tú pides la reunión con el ministro del Interior o con el ministro de la SECPRES, que está viviendo, si esto tiene que ver con una ley, por ejemplo, claro. Es el ministro de la SECPRES el que lleva la relación con el Parlamento, y por eso te juntas antes y buscas, o se lo planteas al presidente si es que es una cosa compleja. Ahora el ministro, no le avisaron al ministro del Interior que se iba a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que parece que él no estaba de acuerdo más y que termina siendo rechazado tal como él parece haber advertido. Por eso digo, yo estoy de acuerdo con el fondo lo que ha planteado el ministro de Defensa. Lo sumo a una situación que me parece compleja, de que los ministros todos señalan, y yo creo que lo que se demuestra es que hay poca vocería única. ¿Ese es un problema, tener al ministro del Interior como vocero al mismo tiempo? Yo creo que la vocería es muy importante para ordenar, porque da la imagen ordenada, aunque las posturas puedan ser distintas, finalmente la vocería sintetiza también la opinión que ha tenido el presidente sobre las distintas situaciones y la comunica a la persona. Entonces, creo derechamente que una vocería es un aspecto muy necesario en un gobierno, muy necesario. ¿No comparte que esté con Interior en un mismo rol? Yo creo que no veo la actitud que se veía con Vidal, que se veía con la propia Carolina Toá de vocera, o el propio, fue vocero también, ¿cómo se llama? Belolio fue vocero. Belolio era un buen vocero, la Camila Vallejo, una muy buena vocera. En su momento, y por eso, más, creo que finalmente la gente que escucha distintas cosas, muchas preguntas que le hacen los periodistas a todos los ministros, creo que la vocería es como la imagen oficial de que esto es. Ya, y usted dice tiene que estar separado Interior. O sea, yo creo que Interior, al no tener seguridad, ese es su gran rol, coordinador del gabinete. Pero no vocero. Es que yo creo que si no sé, le pregunto. O se dedica a ser vocero, pero yo hasta aquí no he visto mucho ese trabajo de vocería como tal. Ya. ¿Pero su objeción es porque no ha visto el trabajo o porque cree que no es buena idea juntar las dos cosas en uno? Mira, lo que me pasa es que vamos a hablar a continuación de un tema que tiene que ver con la arquitectura del gobierno. Sí, de hecho vamos a ir a eso. Y por eso en esa arquitectura de gobierno yo creo que uno de los temas a revisar es cómo se dividen las funciones en un comité político. Ya, bueno, vamos justamente... Y en ese sentido no me atrevo a lanzarte hoy una opinión mía que a lo mejor en un debate puede cambiar. Ya, pero es interesante, a ver, contémosle a la gente, porque no todos tienen por qué estar enterados de lo que estamos hablando. Se ha constituido una comisión que tiene 120 días para entregarle sus propuestas al gobierno, las cuales posteriormente van a ser derivadas, se supone, al Congreso, y está compuesta por, Nicolás Monkever, Gonzalo Blumer, Sarko Luci, Beatriz Hevia, Juan Antonio Ursúa, Natalia González, Natalia Pergentili, Ernesto Silva, Osvaldo Andrade, Andrés Saldívar y usted. ¿Quién la convoca y cuándo? Bueno, a mí me invitó a ser parte de esta comisión el ministro García Ruminó, que es el ministro de la Presidencia. ¿Cuándo? Ayer. ¿Pero hoy día se anunció? Sí, bueno, así es la vida. Entonces, cuando él me lo anunció, hoy día hablamos más largamente temprano, y a mí me pareció que... yo estaba bastante motivada, y voy a decirlo. Ya, porque antes que expliquemos a la gente que esta es una comisión. Es una comisión para ver revisar la arquitectura, no los funcionarios públicos, es muy interesante. Es cómo, arquitectura del Estado. La arquitectura del Estado, pero no del Estado, del Ejecutivo, del gobierno central. Sí, claro. No se va a meter en el Poder Judicial, no se va a meter en las municipalidades, ni tampoco en el Parlamento. Por lo tanto, es cómo se organiza el Ejecutivo, cuántos ministerios deben haber, cuáles pueden ser subsecretarías, se requiere más, se requiere menos. En términos generales, y sabiendo que esto después va a tener que ir a una discusión, ¿usted cree que necesitamos menos ministerios? ¿Se puede funcionar con menos ministerios? Mira, yo creo que ha habido experiencia en el pasado que después se han revertido. Se trató de fusionar bienes nacionales que dependiera, porque era otra estructura física, otro lugar donde estaban, se refundiera con vivienda. Y al gobierno siguiente esto se revirtió. Ya, pero en su opinión, ¿son muchos o pocos ministerios? Mira, yo creo que más que muchos o pocos ministerios, yo creo que la delimitación exacta de las competencias de cada ministerio, y la articulación es lo más importante. Han dicho en este minuto, si tú me dices, mira, cuando yo era ministra de Educación, no existía ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio
¿cómo se llama?, de ciencia, eso dependía todo del Ministerio de Educación. Era un gran ministerio. Por eso, pero le pregunto, entonces, creo este que gobierno plantea un menos. Estado más chico. ¿Usted está de acuerdo con que hay que achicar el Estado? O sea, yo no creo que haya que tener una postura a priori, sino que hay que ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. ¿Dónde nos topamos con otro ministerio, dónde no se topa? Se creó el Ministerio de Seguridad, que no existía. O sea, creó recién en el gobierno pasado. El Ministerio de Seguridad hay que ver cómo está funcionando, si pasó o no pasó todo Gendarmería al Ministerio de Seguridad, que dependía del Ministerio de Justicia. O sea, se armó un ministerio con las personas uniformadas que manejan esto. Ahora, le pregunto, como policía, no como defensa. Para avanzar a otros temas que nos quedan tantos para conversar. Entonces, esto no se va a meter con el empleo público, no tiene que ver con esa otra mesa que va a hablar del empleo público, pero yo le pregunto... Lo coordina Bettina Horst. Ya, yo le pregunto a usted, usted, más allá de que no se vayan a meter en eso, ¿usted cree que hay que terminar con la inamovilidad funcionaria del sector público? Mira, yo te he escuchado mucho esa pregunta. Sí. Yo creo que si tú dijeras en un tema de carácter general, creo que hay que terminar con o sea, la inamovilidad no puede existir si hay una evaluación. O sea, la evaluación tiene que tener ¿un peso real? Un peso real y además tener consecuencias reales. ¿Ah? O sea, si yo tengo la posibilidad de evaluar a todos los funcionarios que trabajan conmigo, obviamente que no todos son lista 1, habrá lista 1, lista 2, pueden haber lista 3, salir del lugar. Y yo creo que lo que falta es, llegar a un acuerdo en serio con lo que es la Asociación de Funcionarios Públicos, que es la ANEF, para ver cuáles son las razones por las cuales realmente se logró con los profesores. Entiendo. Los profesores se evalúan, antes parecía imposible. Para irnos a la reforma constitucional, ¿no hay entonces un mandato de achiquen el Estado? No, ¿Usted no lo hubiera aceptado? No hay ningún mandato, es dibújeme un Estado que sea, y lo pregunté expresamente. ¿Por qué usted no hubiera aceptado ese mandato? O sea, no, achíqueme el Estado, ¿por qué a priori? No, revisemos el Estado, cómo se mejora, qué es realmente fusionable una cosa con otra, siempre que vaya a dar un servicio mejor. Antes de irnos a la reforma constitucional, la carta de Vodanovic-Belolio, estuvieron ambos en tolerancia cero. ¿Cómo la valora usted? Muy bien. O sea, quiero decirte que en parte mi rapidez para responder hoy a la petición, a la invitación que me hacía el ministro García Rubino, tuvo mucho que ver con lo que me impactó la carta y la actitud de ellos dos ayer en el programa. ¿En tolerancia cero? Sí, porque siento que hicieron un gran aporte, le dieron como aire a una situación que a veces se ve tan polarizada, tan empantanada, que si tenemos que llegar a acuerdo, hay dos cosas que hay que evitar. Primero, el tejo pasado. O sea, tú no puedes hacer política a partir del tejo pasado, esto va a llegar allá y después digo, bueno, no va a llegar tan allá, va a llegar un poquito más acá. Creo que eso nos hace daño, que eso pierde confianza y creo que hacer política en el mejor sentido de la palabra es cómo nos ponemos de acuerdo en temas que le importan al país, en temas que dibujan el futuro, lo que van a vivir nuestros hijos, nietos, en mi caso mis bisnietos. Yo creo que eso es muy importante y por lo tanto eso supone una actitud de que yo estoy dispuesta a colaborar en la medida que las reglas del juego sean claras, etcétera. Yo creo que en este caso yo me sentí como muy predispuesta a hacerlo. Mire. Y creo que lo único que yo reclamaría este tema es que creo que si ya vamos a hacer una cosa transversal para tener la mirada de todo, aquí faltan miradas. O sea, faltan miradas. No está el Frente Amplio, no está el Partido Comunista. Son dos partidos que están en el Parlamento. ¿Se refiere a la comisión a la que la convocaron? A la comisión. O sea, ¿a usted le gustaría que agregaran al Frente Amplio, al Partido Comunista? Sí, yo creo que si la vamos a hacer transversal y pluralista, hagámosla transversal y pluralista, que significa, no significa más que realmente conocer la opinión de todos y por lo tanto te facilita el trámite también después en el Parlamento. Ya tuviste oportunidad de decir lo que se pensaba, que nos gusta, que no nos gusta, entonces creo que habría sido mejor. No quita que yo voy a estar disponible para participar. Perfecto. Le pregunto respecto a la reforma constitucional. ¿Cuál es su opinión? ¿Lo califica como dentro de esta política que usted sostiene que es mala, dañina, de tejo pasado? ¿Cómo califica la reforma constitucional? Yo la verdad
es que no conozco al presidente, lo conozco muy poco, o sea, lo vi cuando era parlamentario, pero no lo conozco directamente, tampoco a su equipo más directo. No sé qué les hizo pensar de que esto era una buena idea, pedir una atribución para el Ejecutivo larga en el tiempo, 280 días, 240 días, en los cuales no lo he pedido permiso al Congreso, no le he dicho a nadie, y que tiene efectos muy yo te puedo intervenir tu teléfono, veo por dónde te mueves, y además los territorios a definir puede ser perfectamente la población tanto. O sea, la población La Legua, hay algún problema, declaramos la población La Legua como una de las posibilidades que me da la Constitución de buscar territorios que no corresponden a una región, ni a una provincia, ni siquiera a una comuna. Es un territorio. Aquí, 280 días, tengo a todas las personas 240. Ahí, 240. Todas las personas que viven en ese territorio bajo un conjunto de excepciones a sus derechos fundamentales muy complejos. A mí me parece y me agrada realmente, porque esto tiene que ver también con... ¿Le agrada? O sea, me agrada que gente de la derecha se haya opuesto a esta situación, que esto no sea la oposición versus el gobierno, sino que un tema de sentido común. Hay también restricción a la libertad personal, eso implica poder detener, totalmente, exiliar, te puedo detener relegar. En lugares que no son... eso no aparece, no aparece determinado no dice, dónde. Pero finalmente no cuando tú lo estás metiendo en la Constitución porque dice, en el estado de sitio lo dice expresamente, que se puede detener, aquí no dice en cualquier lugar, pero sí dice detener, o sea, sí dice suspender o restringir. Y te puedo intervenir tu teléfono, y te puedo intervenir cualquier tu computador. Es decir, que la persona que vive ahí, que no tiene nada que ver ni con narcotraficantes ni con nada, va a ver casi, no sé, más de medio año, 3/4 tiempo de 8 meses, intervenía su vida cotidiana. Va a haber cierre del acceso, porque si yo te tengo esto, tú te puedes ir a vivir con tu tía a otra comuna, el otro se va para otro lado. ¿Cómo yo garantizo de que te estoy custodiando o te estoy vigilando en ese territorio pequeño? Ha dicho el presidente que esto va a ser útil en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. ¿Usted cree que es útil, cree que es necesario? Yo creo que todo lo que realmente apunte a detener el crimen organizado y el temor, porque aquí hay un tema real de que tenemos situaciones de criminalidad, etcétera, que muchas veces han ido a la baja y la gente no las percibe a la baja, siente que estamos exactamente igual. Entonces hay un tema con el temor que yo creo que es muy importante, y muchas veces estas medidas tienen más que ver que con la realidad, como aquí te cuido, por decirlo de alguna manera, esté tranquila. Pero no puede tener efecto y contrario. Creo que es muy complejo, porque cuando el temor llega a cierto nivel, la gente está dispuesta a perder grados importantes de libertad en aras de la mayor seguridad. Y la verdad sea dicha que todas las cifras que se han dado... Pero la verdad es que las encuestas dicen que en este caso... No, porque creo que aquí el tejo pasado. O sea, nos fuimos mucho más lejos. Claramente, mira, a mí me tocó... El tejo pasado hizo usted esta reforma. La parte de armar para poder controlar el narcotráfico, yo tener 8 meses, estado de excepción, 8 meses que tengo bajo estas condiciones, yo creo que eso no es aceptable, ¿no? Eso es para un estado de guerra, para un estado... El estado de asamblea, básicamente. Una cosa que además muy grande. Tienen que pedir permiso al Congreso, todo esto en el estado de asamblea. Después de esto, pero a mí me tocó ir al Congreso... En el estado de asamblea que existe actualmente requiere... dado lo inclusivo que es ir al Congreso. Y aquí no, los 280 días, por los 240. Le pregunto una cosa, ¿cómo ve la situación de las Fuerzas Armadas? Porque otra de las cosas que incluye este estado de excepción constitucional que se pretende crear es que puedan colaborar en la seguridad pública las Fuerzas Armadas y pudiendo eventualmente quedar bajo el mando de un oficial de carabineros. Yo creo que esto es un tema muy complejo. Yo lo viví en la diferencia entre lo que es la frontera norte y lo que es la Araucanía. En la Araucanía, si bien toda la Araucanía, junto con una parte del Biobío, estaba bajo el mando militar, las policías actuaban y hacían esto con algún grado de participación y de presencia de los militares. En estado de emergencia. Un estado de emergencia. En la frontera, los militares sienten que es mucho más propio
de su tarea en la vida, custodiar la frontera porque tiene que ver con la integridad del país, con la soberanía, etcétera, y lo sienten muy esto. Este tema de hacer como de policía, bajo el mando además de la policía, como estaría de alguna manera planteado, yo no lo he conversado, ni me corresponde conversarlo habiendo dejado de ser ministra, pero yo creo que esto no va en la línea de lo que sienten propio y tampoco... Las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí hay un tema que se puede revisar, que es una ley que está hace mucho tiempo que no ha salido, la infraestructura crítica. Claro, pero eso es otro, otro tema. Sí, pero ¿usted cree que es complejo para las Fuerzas Armadas? ¿Puede tener efectos negativos usted como exministra de Defensa respecto de involucrarlos en seguridad? Mira, yo creo que es complejo por el tipo de preparación que tienen. Los militares son obedientes y si el presidente de la República les pide determinada cosa y la ley dice determinada cosa, la van a hacer. No es que no la vayan a hacer, no es que se vayan a votar en huelga de esto. No corresponde, no son deliberantes. Pero lo que no corresponde, no son deliberantes, pero sí claramente ellos entienden que su preparación está en función de otra. Y hay que reconocer que además las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz hacen muchas cosas. Y se tuvo que crear una policía marítima. Sí, claro. Para poder vigilar, atender todo lo que es el territorio marítimo y la playa. ¿Qué le parece el tema de quitar derechos sociales? Dicen algunos, no sabe cuáles, y que lo va determinado en la ley orgánica. ¿Le basta con que una ley orgánica acote el estado de excepción, acote también el tema de limitar o quitar beneficios sociales? Yo no creo que se requiera un cambio constitucional para hacer lo que se busca hacer. Primera cosa, porque la Constitución, mientras más detallada es, más te vas enredando. Fue además la gran crítica que hubo al proceso de elaboración constitucional que tuvimos. ¿Que usted apoyó? Sí, que yo voté favorablemente. Yo soy muy... que encontré que... apoyamos con la posibilidad de cambiar. Aprobar para reformar, bueno, lo están diciendo ahora, pues aprobar la idea de legislar en general. Ya hicimos las autocríticas al respecto. Déjeme hacer una pregunta, un bypass constitucional. ¿Fue un error votar a prueba, cree usted? ¿Era un buen proyecto o era un mal proyecto? Yo creo que yo creo que el mejor proyecto fue el esfuerzo que hicieron los técnicos, los expertos. Los expertos elaboraron una cosa que era muy seria, de gente que sabe redactar constituciones, que hicieron una propuesta. Pero si usted volviera atrás, ¿volvería a votar a prueba? No, creo que no. Viendo lo que pasó, viendo el efecto que tuvo, y después vino esta última que también se rechazó, que era como una vuelta de mano. La tuya es como... el segundo proceso. El segundo proceso. Y yo creo que de verdad yo habría hecho que lo que se propuso técnicamente... Por los expertos en ese segundo por los proceso. expertos se hubiera plebiscitado y punto. Y creo que habría sido una posibilidad... O sea, la experiencia le dice que esta idea de aprobar para reformar cuando hay problemas muy sustanciosos no funciona. La Constitución, ¿sabes qué? La Constitución... Por eso le digo, su experiencia anterior de haber estado por un aprobar para reformar, viendo los efectos que eso tenía... ¿Cree que no es una buena idea? Hoy día no lo habría hecho, claramente. Hoy día no lo habría hecho, pero claramente yo soy parte de una generación que vivió con horror la Constitución elaborada por Pinochet, que tuvo muchos cambios, sobre todo en el gobierno del presidente Lagos, y por lo tanto la idea de que era la misma, pero como reformada, no era la misma, se eliminaron cosas que eran brutales. Pero si el día de mañana el país quiere rehacer su Constitución, creo que el proceso no va porque... yo elija entiendo. personas para que me representen sin tener necesariamente una formación, una preparación, etcétera. Usted va a estar trabajando con este gobierno. ¿Usted le pediría a este gobierno que retire este proyecto de reforma constitucional, tal como hizo, por ejemplo, en Tolerancia Cero el alcalde Belolio? El alcalde Belolio es parte de este gobierno. Yo no me siento parte de este gobierno. Voy a poner... Más valiente todavía que él se atreva a decir algo así. No, está bien, pero es en casa. Él es de la casa. ¿Usted cree que el gobierno debiera retirarlo? Que lo que diga yo o no diga yo, ¿qué le va a importar al presidente de la República? La tienen convocada para una comisión importante. Él sabe que hay un cierto rechazo amplio
a la situación del cambio constitucional que se está planteando, y por otro lado también hay una valoración bastante amplia, no unánime por cierto, pero bastante amplia, la actitud de diálogo que han planteado los dos alcaldes. Entonces yo, la verdad sea dicha, estoy dispuesta de muy buena fe a entregar mi conocimiento, mi experiencia, lo que pueda aportar, pero eso no me hace tener que meterme ni opinar sobre el gobierno directamente. No desde su perspectiva, ¿esta reforma es iliberal? ¿Es un peligro para la democracia o no? Yo no sé si toda la gente lo maneja, pero es como que de alguna manera hemos hablado siempre que tenemos una democracia liberal, una democracia con reglas del juego, con poderes, contrapesos, etcétera, lo resumo en simple, es una democracia donde mandan las mayorías. Exacto. Esa es la parte de democracia, y la liberal es respeto a valores y a derechos fundamentales, separación de poderes, derechos que tienen las minorías. Cuando esas dos cosas no se dan juntas, entonces claro, cuando se habla de una democracia iliberal. Yo creo que en el mundo están apareciendo muchos de estos gobiernos. ¿El gobierno de Chile dio un paso distinto, cruzó alguna línea con esta reforma? No se la han aprobado y todavía no... No, con proponerla. Con proponerla. Yo creo que efectivamente es una propuesta que o no la midió en sus consecuencias, que puede ser, de pronto, que tú estés tan ofuscado con que necesitas atajar el crimen organizado a cualquier precio y no mide las consecuencias. El alcalde Belolio decía ayer, bueno, y si después viene un gobierno de otro signo y usa esto para otro lado. La verdad es que el tema, quien lo planteó fue este gobierno en concreto. Y creo que él tendrá que evaluar si sigue adelante con esto y le van a decir que no a la mayoría de las cosas de que está ahí, o manda otro proyecto que tenga que ver efectivamente con contar con más instrumentos y herramientas para actuar frente al ¿Respalda la decisión de la oposición de votar en contra de la idea de legislar? Yo no soy parlamentaria, pero a mí me parece que esto no puede seguir adelante. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí, la respaldo, porque creo que es peligroso que esto siga adelante, esta reforma constitucional. Déjeme cerrar con... Entra en una línea muy compleja, eso es lo que diría yo, muy compleja, que se aprobara. ¿Peligrosa para la democracia? Peligrosa. ¿Sí? Sí, derechamente. Cierro preguntándole por alguien a quien usted conoce mucho, Michelle Bachelet. Está complicada la candidatura, le ha ido mal en los sondeos previos en el Consejo de Seguridad. ¿Cree usted, como el canciller Van Claveren, que es momento de reevaluar? Mira, yo creo que es una decisión, ella es una persona muy inteligente, tiene larga experiencia con Naciones Unidas, ha sido presidenta de Chile 2 veces, creo que no diría que fue una causalidad inmediata, pero no contar con el apoyo de tu propio país es complejo para enfrentar una tarea de esta magnitud, ¿no? Y creo que ella evaluará si con lo que ya tiene hasta ahora de señales la hace retirarse, o puede, a lo mejor después de la conversación que haya tenido con México y con Brasil, repuntar y hacer el esfuerzo grande. Se me ocurrió una cosa, no había pensado. No sé si en esta comisión que le invitaron de arquitectura del Estado incluyen las empresas públicas o no. ¿Van a tener que pronunciarse sobre eso también? Mira, lo que pasa es que hay que ver el organigrama que se presenta sobre el cual trabajar. Sí, en el organigrama vienen todo lo que son los ministerios, subsecretarías, servicios, seremía, etcétera. Es una cosa. Si vienen todo el aparataje del Estado, tú tendrías que meter el Banco Central o cosas que son autónomas de alguna manera, es más complejo. Yo creo, por lo que le entendí, que está más acotado. Incluso nosotros no nos vamos a pronunciar sobre los funcionarios públicos, sobre sus derechos, usted que estuvo y fue parte de TVN en su directorio y que yo sé que le tiene mucho cariño, ¿qué espera que haga este gobierno con TVN? Yo creo que, a ver, yo pensé que la cosa podía venir más dura. Creo que... ¿Cómo así? O sea, yo creo que por lo menos lo que se planteaba era dejémosla convertida, voy a decir algo que a lo mejor la mayoría no entiende porque es un poquito antiguo, la radio crono. Tú no conociste la radio crono, no conociste. Pero entiendo que es como... La radio crono era una radio en la punta del dial en la cual
nadie tenía reloj, tener reloj era muy caro. Sí, daban la hora, no se quedaban la hora. Entonces te veías la hora y no solo eso, sino cuando sentías pasar las bombas, iba a la radio Crono para ver dónde era el incendio. Usted pensó que usted pensó que le iban a dejar irrelevante y jibarizado TVN. Exactamente, y yo creo que ese tema no se ve. Ha habido un compromiso para el presupuesto de este año completamente, para el presupuesto se está elaborando el presupuesto del próximo año, y yo tengo una muy buena impresión del actual presidente del directorio, Dusayán, con el cual me tocó ser panelista en el primer café de la cooperativa, y es una persona que sabe de comunicaciones, y una televisión que no entretiene, que no informa ampliamente, que no es cercana. ¿Quién va a ir a esa televisión? Va a ir un grupito de este tamaño que quiere ver las noticias y nadie más. Y eso es irrelevante. Y a eso le agregamos NTV, le agregamos las regiones, le agregamos los satélites que suben, en fin, toda la función. Y que si hay televisión abierta, la gente de repente no valora, no por cable, televisión abierta, puedes ver con un sistema que se entregó en Puerto Toro y también en Bisbiri. Eso es cubrir todo un territorio que geográficamente no solo es largo, sino que es escabroso. Que hay que cuidar, entiendo. Entiendo su punto. Adriana del Piano, muchísimas gracias por esta agenda abierta aquí en CNN Prime. Muchas gracias por invitarme. Como te digo, esto era una gran sorpresa que habláramos de todos estos temas. Sí, pero interesante porque hay muchos temas todos relacionados además entre sí en estos momentos de muchísima contingencia. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Seguimos avanzando en otras informaciones. Un revés categórico tuvo la moneda en el Tribunal Constitucional luego de que se rechazara el requerimiento para sacar de la ley miscelánea la norma sobre la restitución de servicios básicos, una definición del TC que mantiene vigente el artículo 31 y que golpea una ofensiva que ya había generado reparos dentro del propio gabinete. Colomba Eichholz nos cuenta. Por 9 votos contra 1, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento con que el gobierno buscaba sacar del plan de reconstrucción el artículo que obliga a reconectar los servicios básicos en zonas de catástrofe, un resultado categórico que sorprendió al propio abogado que representó al presidente José Antonio Kast ante el tribunal. Es un fallo que en su contundencia llama bastante la atención y que en ese sentido al día de hoy solo sabemos el número, pero miramos con mucho interés el cuál va a ser el resultado en cuanto al contenido de los fallos, que es lo que van a argumentar los jueces. En un Estado de Derecho no podemos sino acatar y llamar a acatar ese fallo. La resolución mantiene la obligación para las distribuidoras de electricidad, gas y servicios sanitarios de reponer el suministro a hogares y MIPYMES desconectados por deudas antes o durante una catástrofe. La reconexión será gratuita y no podrá condicionarse al pago previo, una disposición incorporada durante la tramitación y defendida por sus impulsores tras conocerse el fallo. El gobierno trató de impugnarlo y decir que no tenía que ver con las ideas matrices de este proyecto. No podía estar más equivocado. Cuando hablamos de reconstrucción, cuando hablamos de reactivación, tenemos que comenzar por aquello que es esencial. Como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, los fallos se acatan. Y por lo tanto, lo relevante acá es que hay un Tribunal de la República que desestimó la presentación del presidente y por lo tanto la norma, de acuerdo al TC, es constitucional. Es todo lo que le corresponde comentar al gobierno respecto al fallo. El Ejecutivo, sin embargo, no cuestionó directamente ese beneficio, sino la forma en que llegó al proyecto. Sostuvo que la norma estaba fuera de sus ideas matrices y decidió llevarla al TC pese a los reparos que existían dentro de la moneda. Claudio Alvarado había desaconsejado recurrir y luego reconoció que tampoco fue informado cuando se presentó el requerimiento. El presidente tiene que entender que debe gobernar dentro de los límites que establece la Constitución, no intentar forzarla cada vez que una decisión democrática no coincide con sus intereses. Lo hemos dicho previamente, este gobierno está tensionando permanentemente nuestra institucionalidad y hoy día el propio Tribunal Constitucional le puso freno. El fallo se suma a una recta final marcada por la intervención del Tribunal Constitucional. Días antes, el TC había acogido parcialmente requerimientos de parlamentarios de oposición contra otras normas del mismo plan. Esta vez fue el propio Ejecutivo el que buscó dejar fuera una disposición aprobada por el Congreso y terminó recibiendo un rechazo mayoritario. Esto demuestra que estamos frente a una democracia sólida en donde las instituciones funcionan. Respecto al fondo, no queda más que respetar el fallo, pero sí me parece que en ocasiones futuras se debe hacer un examen más riguroso para estudiar las posibilidades de éxito frente a presentaciones al Tribunal
constitucional. Con esta resolución queda despejado el último requerimiento pendiente sobre la ley miscelánea. Los fundamentos del 9-1 se conocerán con la sentencia, pero su efecto ya está definido. El artículo 31 permanece, una norma que superó la discusión en el Congreso, las diferencias que generó dentro del gobierno y finalmente el intento de la propia moneda por dejarla fuera ante el Tribunal Constitucional. Con el verano cada vez más cerca, muchos ya comienzan a planificar sus próximas vacaciones. Anticiparse puede ser una alternativa para encontrar mejores precios y organizar el presupuesto. ¿Qué opciones existen? Los detalles en la nota de Felipe Gallardo. Nueva York, Miami, Punta Cana, Panamá. Los destinos favoritos de los chilenos pensando en las vacaciones de verano. Si bien aún quedan un par de meses para el inicio de la temporada alta, lo mejor es anticiparse en la compra de pasajes. Sí, anticipar la compra de pasajes para temporada alta es la clave para viajar mejor y sin sorpresas. ¿Por qué? Porque el viajero accede a mayor disponibilidad en vuelos, mejores horarios y también precios más convenientes antes de que la demanda estival comience a presionar los precios al alza. La mejor alternativa para emprender vuelo es viajar junto a Copa Airlines, aerolínea con más de 70 años de prestigio y que conecta Chile con el mundo desde 1997. Todos los vuelos hacia el norte del continente cuentan con una leve parada en Panamá. Todos los vuelos pasan por el Hub de las Américas, Panamá. Volamos a 32 países y más de 80 destinos en toda América. Nosotros volamos diariamente desde Santiago a Panamá, 5 vuelos al día y en temporada alta 6 y 7 en algunas oportunidades. La conexión en Panamá es rápida y sobre todo conveniente con toda América del Norte, Central y las playas del Caribe. Yo los invito a todos a que vean nuestras conexiones porque tenemos excelentes conexiones y como tú dices, a Estados Unidos volamos a 17 destinos y 2 destinos también en Canadá y desde Santiago las maletas se van hasta punto final, entonces no tienes que sacar las maletas en Panamá, que eso es buenísimo. Y si la conexión se hace un poco más lenta y hay que esperar un par de horas para el siguiente vuelo, el aeropuerto de Tocumen tiene cientos de tiendas y variedad de lugares para poder comer para que la espera sea mucho más rápida. A la vista, la pausa en la ruta de los dos mares es muy cómoda. Además, cada vuelo con Copa incluye en su tarifa base comida dentro del vuelo y maleta de cabina, lo que resulta muy cómodo en la experiencia a bordo. El verano está a la vista y también el próximo Cyber Day. Planificar bien el merecido descanso de vacaciones es necesario pensando en buscar vuelos más baratos. Junto a Copa, que conecta Santiago con más de 80 destinos. ¿Y tú, qué estás esperando para vivir la experiencia? Continuamos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a ir rápidamente a Canadá con imágenes del lago Ontario que está haciendo noticia porque Donald Trump le quiere cambiar el nombre, quiere ponerle Lake America y esto en medio de esta guerra comercial que se desató entre Estados Unidos y Canadá. Hoy el gobierno de Canadá anunció formalmente una serie de aranceles sobre 700 productos de Estados Unidos que van a entrar en vigor a la medianoche del 8 de septiembre. Esto en respuesta a los aranceles que impuso Estados Unidos sobre productos canadienses. Estados Unidos y Canadá la semana pasada habían comenzado negociaciones por el tema de las tarifas. Sin embargo, el viernes pasado finalmente fracasaron estas negociaciones. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que Estados Unidos está pidiendo mucho y ofreciendo poco. Y a raíz de esto entonces comenzaron a responder a las tarifas de Estados Unidos. Y en medio de esto entonces Donald Trump, con la retórica que ya conocemos, dijo entonces que si no iban a realizar negocios con Ontario, bueno, cambiémosle el nombre al lago Ontario y pongámosle Lake America. Esto ya lo ha hecho, por ejemplo, con el Golfo de México, que para Donald Trump es el Golfo de Estados Unidos. De todas maneras, sigue esta guerra comercial entre ambos países que, por supuesto, va a afectar a los consumidores de ambas naciones. Se le preguntó hoy a las autoridades canadienses respecto de esta idea de Donald Trump de cambiarle el nombre al lago Ontario y esto fue lo que respondieron.
Siempre lo llamaremos el lago Ontario. Punto. Estamos orgullosos de nuestros grandes lagos. Los hemos navegado durante miles de años y fueron parte de la fundación de nuestro país. Simplemente defenderemos lo que tenemos. Y mientras tanto, realmente creo que mientras suceden todas estas artimañas, simplemente seremos inteligentes, seremos estratégicos y nos defenderemos. Seguimos ahora en Irán porque se están registrando largas filas en las estaciones de servicio en Teherán después del anuncio de Donald Trump de imponer una asfixia económica a este país para terminar entonces con esta guerra que ya va para el 7º mes. Los iraníes dicen que están preocupados por los altos precios tras esta gran inflación que sufre este país y que se ha acrecentado con esta guerra, y es por eso que han decidido llenar sus estanques ante el anuncio de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, desde el régimen persa dicen que están preparados para afrontar estas nuevas sanciones estadounidenses. Llevan 50 años sometidos a este tipo de medidas de parte de Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia es que Estados Unidos ahora está apuntando a las naciones que hacen negocio con Irán y aplicarles sanciones a ellos. El más perjudicado podría ser China, que es el principal socio comercial de Irán y el principal comprador del petróleo iraní. Desde China dijeron que van a tomar las medidas que consideren necesarias para hacer frente a esta operación estadounidense. Escuchemos lo que dijo el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos. China ha dejado clara en reiteradas ocasiones su firme oposición a las sanciones unilaterales y legales que carecen de base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La guerra económica y la máxima presión no ayudan a resolver los problemas, solo avivarán más los conflictos. Nos vamos ahora a México, a donde viajó la expresidenta Michelle Bachelet en medio de su campaña por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Llegó hasta ahí y el gobierno de México es uno de los patrocinadores de esta campaña de la expresidenta Michelle Bachelet, que no olvidemos se conoció el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU que no la deja en una buena posición. Según este sondeo, 6 países votaron en contra de su campaña entonces para la Secretaría General de las Naciones Unidas. México sigue respaldando a la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, si bien aseguró que se va a reunir con Michelle Bachelet, dijo también que hay que analizar cómo está la candidatura de la expresidenta. Escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum. ¿Y de Michelle Bachelet, presidenta, se va a reunir con ella? Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero pues sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas. Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los estados seamos iguales ante Naciones Unidas. Hay que ver pues las posibilidades que ella tiene, pero es un asunto de defensa de lo que debe ser Naciones Unidas. El proceso para escoger a la Secretaría General de la ONU es bastante largo y también bastante opaco. Se pueden retirar candidaturas y también se pueden agregar nuevas candidaturas a esta competencia. Vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos ahora a Francia. Ayer se registró un tornado y si bien este fenómeno no es inusual en el país, dejó varias viviendas afectadas y también varios heridos. ¿Qué pasó? Camila Concha nos explica. Pánico sintieron los 1000 habitantes de Pomas, un pueblo ubicado al suroeste de Francia. Lo que parecía una tormenta de verano se convirtió rápidamente en un violento tornado que duró solo unos minutos, pero que dejó destrozada la localidad. Nos dijimos a nosotros mismos que iba a ser el final porque lo veíamos venir directamente hacia nosotros e intentamos encerrarnos no sabíamos si debíamos escondernos, no sabíamos qué iba a pasar, fue tan rápido
En realidad no tuvimos tiempo para nada. Decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Huimos, literalmente huimos. Estaba justo encima de nosotros. Nuestro instinto de supervivencia nos decía que teníamos que irnos. De lo contrario, creo que habríamos muerto. Y como ven, no queda nada. Todo está aplastado, destruido. Los vientos, que alcanzaron los 117 kilómetros por hora, arrancaron techos y dañaron unas 300 casas. También el tornado dejó a 39 heridos, siendo 15 trasladados al hospital y 2 permanecen en estado crítico. Este acontecimiento. Somos muy conscientes de que es un suceso excepcional y muy traumatizante para todos los habitantes. Algunas casas pueden parecer intactas, pero de todos modos debemos verificar minuciosamente que no haya peligro para estar seguros. Hasta que no se compruebe con total seguridad la zona, tanto en las viviendas como en el resto de la comuna, no correremos el riesgo de permitir que los habitantes regresen a sus casas. Las autoridades francesas habían emitido una alerta naranja por tormentas en el suroeste del país. Este tornado ha dejado sin electricidad a unas 2.800 viviendas y varias interrupciones graves en el transporte terrestre y aéreo. Los tornados no son raros en Francia, se producen varias decenas al año en promedio. Afortunadamente, la mayoría son tornados de baja intensidad. El tornado de Pomas fue realmente intenso y causó graves daños al municipio. Las consecuencias habrían sido sin duda diferentes si hubiera ocurrido en pleno campo abierto. Francia y gran parte del continente europeo ha sufrido este año de olas de calor extremas. Si bien los fenómenos climáticos que han sucedido posteriormente, como este tornado o las tormentas eléctricas, no fueron sorpresa para los expertos, sí advirtieron que la intensidad de estos podrían ser igual de inusuales que las altas temperaturas de este verano. Nos vamos a la pausa, pero al regreso vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Termina, por supuesto, CNN Prime y los dejamos con Futuro 360 y luego Última Mirada. Martes 25 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.